El Heraldo en las calles de Barranquilla con el registrador nacional, con el doctor Hernán Penagos, el garante como cabeza de la registraduría de la transparencia e integridad de los procesos electorales en Colombia. Señor registrador, bienvenido a Barranquilla, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias, muy complacido de estar aquí en esta ciudad. Bueno, ya estamos en la antesala de la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo. ¿Cómo avanzan los preparativos? ¿Qué tan lista está la registraduría para cumplirla a los colombianos? Pues muy bien, absolutamente lista. La registraduría tiene muy a punto toda la parte operativa del proceso electoral. El material electoral ya está en producción, ya inclusive hay distribución del material electoral, en especial en aquellos países más alejados del planeta, digo, más alejados de Colombia, en China, en Rusia. Ya tenemos material electoral producido para empezar a distribuirlo la semana entrante en todo el territorio nacional, porque sabrá usted que en algunos lugares, como llega el material de un día para otro, en otros lugares tarda semanas, por ejemplo, en veredas alejadas de Vichada o de Uribia o de Amazonas. Luego el material viene avanzando muy bien, estamos avanzando con auditorías, avanzando con simulacros de preconteo, simulacros de escrutinio, donde participan todos los actores electorales. Estamos en procesos de capacitación de los jurados de votación, y esto es muy importante decirle a los jurados que por favor participen, asistan a las capacitaciones presenciales, y estamos ya cerrando, digamos, como todo el proceso para que haya absoluta tranquilidad y garantías en las elecciones del 31 de mayo. Hablemos de cifras. ¿Cuáles son las cifras que está manejando la registraduría de cara a esa jornada? Bueno, el censo electoral hoy es de 41 millones. 420.000 personas las que están llamadas a votar el 31 de mayo. De ellas, 1.200.000 en 67 países donde hay embajadas de Colombia en el exterior. Eso durante una semana. En el exterior se vota durante una semana, es decir, desde el lunes 25 la ciudadanía puede salir a votar en los diferentes consulados de Colombia, insisto, en 67 países. Donde más se vota, por ejemplo, es en Madrid, Estados Unidos, Miami y Nueva York, en Caracas y en Ecuador. Ya están definidos cerca de 860.000 jurados de votación que fueron designados de manera aleatoria, que están en procesos de capacitación a partir de esta semana y hasta la semana siguiente. Cerca de 30.000 personas al servicio de la registraduría para ayudar en todo el proceso electoral como delegados de la registraduría. Más de 1 millón de testigos electorales se van a inscribir en nombre de los partidos políticos para estar allá en las mesas de votación en representación de ellos. Cerca de 700 observadores internacionales. Nunca en la historia de Colombia había llegado una observación internacional tan grande y tan potente como la que vamos a tener. 9.300 jueces de la República ya listos para realizar el proceso de escrutinio. Es decir, es toda una tarea monumental y donde se comporta mucha ciudadanía trabajando en ello. Registrador, salió bastante bien, hay que decirlo, bastante bien. Medalla de honor para la registraduría, para sus miles de colaboradores. Lo ocurrido, el proceso electoral del pasado 8 de marzo, tanto en el tema de elecciones legislativas como de consultas. Y me acuerdo que conversamos esa última vez y usted llamaba al país a proteger la confianza ciudadana para evitar que la desinformación, incluso desde el alto gobierno, terminara cobrando un alto costo social y democrático para el país. ¿Qué riesgos, qué amenazas detecta a día de hoy de cara a esta nueva cita electoral del 31 de marzo? Bueno, uno de ellos, lo acaba usted de decir, tiene que ver con la desinformación y las noticias falsas. Sin lugar a dudas, la desinformación es descomunal. La manera como las redes sociales siguen instrumentalizando narrativas de desinformación, de alteración de resultados, ni siquiera se compadece con lo que ha ocurrido en el proceso electoral. Bien, usted lo decía, después de un precedente de unas elecciones en marzo bien gestionadas, con un preconteo casi perfecto, 99.8% de acierto, con un aplauso general cerrado de toda la observación internacional, con un escrutinio que se llevó a cabo por parte de jueces de manera impecable. Aún la desinformación sigue campeando en las redes sociales, con alertas y con narrativas que en nada corresponden con la realidad. Ya hay un precedente, y el mejor precedente fueron las elecciones de hace un par de meses, unas elecciones muy bien gestionadas. En todo caso, tenemos que seguir trabajando para combatir la desinformación. Aquí el llamado a la ciudadanía es a que confíen en un proceso electoral que ha cumplido al país y que le sigue cumpliendo, en un sistema electoral que acaba de elegir Congreso de la República y lo hizo bien, que confíen en una entidad que
en la que trabajan miles de personas técnicas que solo les interesa cumplir su deber. La registraduría es un órgano neutro, nosotros no participamos en política, no nos interesa, no estamos sino garantizando la integridad del proceso electoral, pero el fenómeno de la desinformación es descomunal en Colombia. Las redes sociales se invaden con mentiras y aquí el llamado es a los medios que nos ayuden a informar y a la ciudadanía que por favor se informe por los canales oficiales y que cualquier duda simplemente lleguen a la página de la registraduría donde podrán encontrar los datos claros y precisos del proceso electoral colombiano. Uno se pregunta, ¿quién quiere instalar esa narrativa? ¿Quién quiere insistir en instalar esa narrativa de desconfianza para minar la credibilidad de la registraduría y del papel tan importante que cumple en la democracia en Colombia? Porque al fin y al cabo es un hecho democrático más que un hecho político la realización de las elecciones en el país. De acuerdo, y eso es muy importante. Hay que entender que unas elecciones bien llevadas a cabo lo que hace es reivindicarnos como nación, lo que hace es revalidar los principios democráticos y mostrarle al resto del mundo que Colombia es un país donde la democracia es absoluta y plena. Si se quiere el país más democrático de Latinoamérica, eso debería, al contrario, alegrarnos como nación. Después de unas elecciones como las de marzo, deberíamos, al contrario, salir todos a felicitarnos por haber realizado unas buenas elecciones, y no la registraduría, todos, jurados de votación, testigos, jueces, observación, pero a veces no ocurre. ¿Qué creo yo? Que en ocasiones, Erika, algunos actores sienten que la desinformación y las noticias falsas, el asedio a la registraduría produce votos o se convierte en herramienta electoral. Y eso es penoso porque al contrario nos estamos golpeando a sí mismos como nación. Es decir, si un proceso electoral en Colombia no sale bien, el problema no es exclusivo de la registraduría, el problema es del país completo, pues porque fracasamos como Estado. Aquí lo que tenemos es que contribuir todos para que ese proceso salga muy bien, porque es la mejor manera de resolver nuestras diferencias y de generar tranquilidad. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa desinformación termina generando violencia en Colombia. Bueno, que ha ocurrido en Gamarra, como funcionarios asesinados, como ciudadanía enfrentada. Y eso tenemos que trabajar todos para que no ocurra. Las elecciones son muy importantes. La lucha por el poder en Colombia es muy importante, pero no son el fin del mundo. No puede ser una excusa para que unos se ataquen con otros, peor aún, para que unos maten a otros. Eso no puede ser. Las elecciones deben ser una fiesta democrática y debe ser simplemente una forma de resolver nuestras diferencias políticas entre todos. Dejen aterrizarle un par de conceptos técnicos que por serlo no significa que no interesen, porque justamente toda esta controversia radica alrededor de ellos. Usted ha sido muy enfático en decir, mire, no se entrega el código fuente, pero ¿cómo convencer a esos sectores que son tan absolutamente escépticos de que es una decisión acertada porque justamente está destinada a proteger precisamente el proceso y no limita la transparencia como muchos advierten? Bueno, lo primero que hay que decir es que estos software y estos códigos fuentes son los mismos que eligieron al presidente de Colombia hace 4 años y al Congreso de Colombia hace 4 años y ahora. Luego, ahora ya no les gusta. No habría mucha razón para dudar de esos software. 2, el código fuente es la fórmula, las líneas de programación, la manera como los software operan para consolidar la información en Colombia. El software de escrutinio o el software de preconteo pues tiene unas fórmulas que permiten que la registraduría o esos software puedan difundir la información de manera ágil. Esos software hay que cuidarlos, hay que protegerlos, porque si esos software están en manos inadecuadas pueden alterarlos, pueden suplantarlos, pueden buscar maneras de hackearlos y alterar los resultados. Entregar esos software es un riesgo para el proceso electoral mismo. No obstante, esos software están hoy expuestos, dispuestos para los auditores de los partidos en las salas de auditorías de la registraduría, donde pueden evidenciar de manera clara y precisa que esos software son fiables y cumplen la labor para la que fueron definidos. En tanto que hoy no hay argumento alguno, y lo dicen los técnicos, la presidenta de FEDESOF y todas las personas que conocen sobre el tema de ciberseguridad, que no hay ninguna duda de que esos software, tal y como están puestos al servicio de los auditores de los partidos, les puede dar la tranquilidad de que no tienen ningún tipo de posibilidades de alteración. Al contrario, entregar esos software a cualquier ciudadano sí genera serios riesgos frente a la instrumentalización y la vulneración de ellos. Piensen ustedes, si es posible, si ha ocurrido que en tantos lugares de Colombia y del mundo
hackers han alterado los software de entidades financieras, inclusive de entidades públicas, sin conocer esos códigos fuente. ¿Cómo será si esos códigos fuentes se conocen respecto de, por ejemplo, ejemplos como el de las entidades financieras? Luego, aquí se trata de protegerlos, pero hay que decir una cosa muy importante. Diga. El código fuente, nosotros se lo entregamos en custodia a las autoridades. ¿Cuál autoridad? A la Procuraduría General de la Nación, que es la que defiende los derechos humanos. Los derechos políticos son derechos humanos y allá está la copia de ese software para que garantice que el software cumple su propósito. Pero simplemente cierro con esto. Erika, es que los software hoy en Colombia cumplen un papel secundario. ¿Por qué lo digo? Porque Colombia no tiene voto electrónico. Luego, la realidad del proceso electoral y de la forma como votan los colombianos están en las actas electorales, en los E14, que salen de cada mesa de votación. Y esas actas, todas, el día de las elecciones se van a publicar. Luego, cualquier persona, cualquier candidato o candidata simplemente tiene que tomar las actas, ver esas actas que firmaron los jurados y compararla con los resultados de la registraduría. Y no hay ninguna posibilidad de que esos resultados puedan modificarse. Es decir, que en últimas es la institucionalidad misma del país, registraduría, procuraduría, custodiando todos estos sistemas, estos software, este código fuente, que en últimas sí, son elementos importantes que están alrededor del proceso, pero hay que decir algo, el voto es manual. ¿De acuerdo? Eso, sin lugar a dudas, cambia mucho la posibilidad de que pueda haber un fraude y que todo el proceso quede deslegitimado. De acuerdo, y por eso yo invito a los partidos políticos, a las candidatas y candidatos a que se animen a designar testigos electorales. La vez pasada se designaron cerca de 1 millón en todo el país. Ojalá designen 3 millones o 5, porque esos testigos van a estar en la mesa de votación, van a ver cómo se cuentan los votos, pero van a tener una facultad muy importante. 2 en especial. La primera, van a poder tomarle foto al acta. Luego simplemente es comparar si la foto que tomaron corresponde con la que publique la registraduría. Y la segunda, pueden hacer reclamaciones, pedir reconteo de los votos, que designen testigos. Si hay alguna duda, lleven testigos a toda Colombia, que son los que pueden garantizarle y darles tranquilidad a las organizaciones. La registraduría está abierta. Todo lo que haya que hacer para que los partidos y la ciudadanía tenga absoluta tranquilidad del proceso electoral. A propósito de reclamaciones, aquí en el Departamento del Atlántico hubo un incidente, una situación que registramos en el Heraldo, en vista de que ciudadanos se quejaban de que aparecían, precisamente testigos, representantes de partidos, de que aparecían más votos de los que existían realmente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo logró finalmente la registraduría conjurar esa situación? ¿Y qué se puede hacer para evitar que vuelva a ocurrir en esta próxima elección? Bueno, lo primero es que, recuerde ustedes, fueron en las pasadas elecciones 126.000 mesas y ocurrieron incidentes como este. 1, 2 o 3 o 4 de 126.000 es una cifra menor que no afecta a ningún resultado. Pero en todo caso, frente a esa circunstancia que se ocurrió aquí en Barranquilla, los jurados de votación, creemos nosotros, no entendieron muy bien el proceso de capacitación al momento de explicárseles cómo y de qué manera debían proceder a contar los votos y a entregar las tarjetas electorales. De pronto no entendieron esa manera y por eso se presentaron más votos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que recuerden ustedes que en las elecciones se votaba por Senado y por Cámara de Representantes, pero en la Cámara de Representantes había candidatos, 3 circunscripciones, una la Cámara Ordinaria que todos conocemos, Cámara Afro y Cámara Indígena, y los jurados entregaban las 3 tarjetas de Cámara a un ciudadano para que votara. Y eso no es posible porque solo se podía votar por una Cámara de Representantes. Como se les entregaba las 3 tarjetas de Cámara de Representantes, muchos votaron por 3 tarjetas. Cuando revisaron al final de la tarde el número de votantes, aparecían, pongo un ejemplo, 50 votantes y 150 tarjetas electorales. Creo yo que aquí les faltó un poco más de claridad o de entender bien a los jurados cómo se tenía que llevar a cabo ese proceso, pero también la ley establece mecanismos para resolver esa situación. ¿Qué se hace? Lo que se hace siempre cuando aparecen más votos que votantes, se nivela la mesa. ¿Qué significa nivelar la mesa? Si hay 50 votantes, deben haber 50 votos. Pues simplemente esos 150 votos se incluyen en una bolsa y se retiran 100 votos aleatorios por sorteo, ni siquiera se miran y se incineran.
y quedan 50 votos, y los 50 votos se contabilizan. Es decir, la misma ley trae el mecanismo para conjurar una circunstancia que ocurra de esa naturaleza. Así tuvieron que hacer los jurados en esta ciudad y se resolvió ese asunto. Por eso invitamos mucho a quienes son jurados a que por favor asistan a las capacitaciones. Vamos a reforzarlas con capacitaciones virtuales, vamos a tener microcapacitaciones el día de las elecciones en cada mesa, pero los jurados deben estar atentos y conocer cómo se cuentan los votos. Si el trabajo en la mesa de votación, Erika, se hace bien, los jurados cuentan los votos bien y diligencian las actas bien, de ahí en adelante todo el proceso fluye sin mayores dificultades. Oiga, registrador, hablaba usted de la desinformación y hemos tratado de dar luces claras acerca de todas esas narrativas frente a un supuesto riesgo de fraude a partir del software, del código fuente y demás. Pero hay otra realidad que esa sí es inobjetable y es el tema de garantías para los votantes en zonas del país donde evidentemente hay unas gobernanzas criminales que ponen en jaque el voto libre de los electores. ¿Cómo se ha venido coordinando ese trabajo con la fuerza pública en aras de que los votantes puedan acudir a las urnas? Porque ese es otro de los grandes riesgos de este proceso electoral, la coacción, el constreñimiento al elector. De acuerdo, y eso es muy cierto. Hay unos lugares de Colombia donde hay unos grupos armados ilegales que tienen una presencia muy fuerte y, si se quiere, algún control social en esos puntos del país. Algunos sectores de Cauca, algunos sectores del Catatumbo, algunos lugares del sur de Bolívar, de pronto unas zonas rurales de Putumayo. En esos lugares, hay que decirlo claramente, hay una serie de grupos armados ilegales que ejercen coacción ante la ciudadanía, y lo que esperamos es que para esas elecciones en esos lugares no haya coacción para votar. Nosotros estamos reunidos con la fuerza pública, con el Ministerio de Defensa, con la Procuraduría, para ir evaluando lo que se conoce como el Plan Democracia, y es la verificación de todos los puestos y mesas de votación y la manera como se van a asegurar esas zonas para que la ciudadanía pueda votar. La fuerza pública está desplegando, es lo que nos ha dicho el señor ministro de Defensa, personal uniformado a esos lugares con tiempo para asegurar la zona, para ayudar al transporte del material electoral y para garantizar que la ciudadanía no tenga dificultades para votar. Eso sí, yo debo decirlo, no se trata solamente de que la ciudadanía pueda votar en esos lugares, sino que pueda votar con libertad. Y ahí tenemos que trabajar todos, y la fuerza pública es determinante. La registraduría cumple su papel, lleva el material electoral, designa a los jurados, pero la coacción frente al ciudadano solo se responde con fuerza pública, con presencia del Estado, que garantice que esa ciudadanía pueda votar libremente. En eso estamos trabajando mucho. Vuelvo, insisto, nos reunimos permanentemente con el Ministerio, la Procuraduría está muy atenta, porque en Colombia no es posible permitir que la ciudadanía se vea obligada o coaccionada a votar en uno u otro sentido. Hay un tema que también preocupa y es lo relacionado con los ataques cibernéticos. Al fin y al cabo, si no estoy mal, corríjame, tuvieron alrededor de 3 millones de ataques en la jornada anterior, y eso podría también afectar el proceso electoral. ¿Es lo que se pregunta la gente, o la registraduría está blindada para evitar ese tipo de acciones que proceden de dónde? Bueno, lo primero es que tenemos un sistema de ciberseguridad muy potente, tenemos un SOC de seguridad con unas grandes capacidades, y por lo menos en las elecciones del Congreso de la República funcionó, y funcionó muy bien. Sin embargo, nadie es infalible. Yo no puedo hoy asegurar que no pueda ocurrir alguna circunstancia derivada con ataques de ciberseguridad. Estamos uniendo capacidades muy fuertes para que ese sistema de ciberseguridad funcione de la mejor manera, pero es evidente que en los días previos a las elecciones, durante la jornada y con posterioridad, se intensifican los intentos de ataque. Cerca de 3 millones de intentos de ataques cibernéticos el día de las elecciones, que fueron bien repelidos, pero muy complejos de atender. Más de 40 páginas de la registraduría suplantadas, donde la ciudadanía trataba de entrar a la registraduría, pero lo llevaban a otra página que le daba información falsa, y una serie, pues, de incidencias, de bots, de correos maliciosos que obviamente nos inquietan mucho. Hoy estamos mucho más preparados, hemos reforzado las capacidades de ciberseguridad, pero yo a veces no entiendo de dónde provienen, porque son ataques que vienen internamente desde el país, algunos de naciones asiáticas, es decir, todo un despliegue de maldad en contra del sistema electoral que es difícil de repeler, pero que sí nos alerta. Estamos hoy muy preparados, estamos haciendo todas las contingencias que sean necesarias, pero sí hay que decirlo que es un tema que en todo caso nos inquieta en la registraduría.
Ya para finalizar, señor registrador, ¿a qué hora tendríamos resultados ese domingo 31 de mayo? Bueno, aspiramos que para el 31 de mayo, después de las 8:30 de la noche, ya tengamos muy claros la tendencia de los resultados de las ¿Qué hora? elecciones, 8:30 de la noche, tengamos 8:30 de ya la noche. la tendencia de los resultados muy claro de cómo votaron los colombianos y las colombianas para primera vuelta, y la ciudadanía se pueda ir a dormir tranquila con datos muy relevantes de cómo se comportó el proceso electoral en el país. Eso en cuanto al preconteo, y luego empezarán los escrutinios. Se hizo frente al preconteo, que son los datos preliminares que nosotros presentamos, que son muy importantes en Colombia porque dan tranquilidad ciudadana, porque entregan información veraz, porque son absolutamente ágiles, pero a la par de eso está avanzando el escrutinio que continúa el día lunes y que ahí pueden los partidos políticos llegar a hacer las reclamaciones que quieran. Luego, de un lado, los datos preliminares los tendremos muy rápido, y por el otro lado, los jueces seguirán en su escrutinio, obviamente verificando cada una de las mesas de votación. Déjenme hacerle esa pregunta. Probablemente, si las encuestas aciertan, tendríamos un candidato instalado en segunda vuelta y dos que podrían tener un margen muy estrecho. La registraduría está preparada para dar legitimidad a esos resultados. Bueno, recuerde usted, la registraduría se encarga de procesar la información, gerenciar el proceso electoral, pero quienes declaran los resultados en Colombia son los jueces de la República y el Consejo Nacional Electoral. Aquí la pregunta es que una vez se lleva a cabo todo el proceso de votación y si hay resultados estrechos, los jueces empezarán a hacer el escrutinio, lo harán con mucho juicio y el Consejo Nacional Electoral declarará los resultados. Luego ahí el Consejo Nacional Electoral y los jueces tienen todas las capacidades para hacer ese escrutinio con mucho detalle, en presencia de los actores electorales, para que al momento de declarar los resultados no haya ningún contratiempo ni duda de los ciudadanos. Pero acuérdense, ese proceso de declaratoria de los resultados no lo hace la registraduría, sino jueces de la República y Consejo Nacional Electoral, que yo debo decir, hoy están muy preparados para consolidarlos y declarar esos resultados. En conclusión, señor registrador, ¿cuál es el mayor riesgo de estas elecciones? ¿Un fallo técnico, una narrativa política o la pérdida de confianza, de credibilidad en la ciudadanía frente al papel tan crucial que cumple la registraduría? El mayor riesgo en Colombia es la desinformación que busca minar la confianza en el proceso electoral colombiano. Afortunadamente, con la Iglesia Católica y las fuerzas militares, la registraduría es la entidad en la que más confía la ciudadanía, pero las redes sociales nos inquietan mucho. Nosotros no tenemos bodegas, nosotros no tenemos influencers, nosotros tenemos pocas capacidades en las redes, y cuando se generan esas olas de noticias falsas, golpean durísimo a esta entidad que afortunadamente los colombianos confían en ella. Luego sí, es esa la desinformación la que nos inquieta, y nos inquieta porque la desinformación, Erika, termina generando violencia, y la violencia termina haciendo que la ciudadanía se enfrente y, si se quiere, acabando con un Estado. Ese es el fenómeno que a nosotros hoy más nos inquieta, porque Colombia debe hacer elecciones, pero debe hacerlas en paz, con tranquilidad. No puede ser que la ciudadanía se enfrente por un proceso electoral, y mucho menos que se mate por eso. Ustedes, sobre todo, lo que tienen, señor registrador, es credibilidad, respeto y resultados que mostrar. Lo hicieron el pasado 8 de marzo y este 31 de mayo nuevamente se ponen a prueba. Así que los colombianos confiamos en la registraduría, en nuestras instituciones y en el liderazgo y sobre todo en la experticia técnica de tantas personas que están ahí en la institución, poniendo el pecho, como se dice coloquialmente, frente a tantas circunstancias cada vez más adversas. Que haya éxitos en esa labor de la que depende nuestra democracia, porque en últimas esa es la clave. Las instituciones se abrazan, se preservan a partir de sus ejecutorias, y la registraduría tiene razones de sobra y hechos contundentes para demostrar que está haciendo las cosas bien, más allá del todo el ruido con el que se pretende enrarecer su labor. Gracias a las audiencias de la Casa Editorial El Heraldo, que estará presta a enviar información, a aportar información para enriquecer este debate electoral con altura, que es justamente lo que demandan precisamente las instituciones.